Vamos a hablar, amados, del ministerio del diaconado y la importancia que tiene este grupo de diaconados acá en esta casa de oración y la importancia que tiene cada grupo de diaconado en su congregación. En todas las iglesias hay un equipo de diáconos, debe haber, ¿no? Salvo que sea una iglesia que esté comenzando. Y en todas las iglesias Dios reparte dentro de los dones que el Espíritu Santo reparte el don del servicio, el don del servir. Ese es un don que en algunas personas es un don innato. Las personas nacen con ese don de servir, así como nacer con el talento para cantar o para tocar un instrumento. Y a algunos Dios, cuando llegan a su obra, les da el don de servir. Cabe destacar que todos en la iglesia del Señor somos servidores, todos somos llamados a servir. Y el servicio es el oficio por excelencia, el servir, ¿verdad? Pero en el caso de los diáconos de las congregaciones son dones especiales que Dios les da con esa finalidad de servir en su obra. Y quiero comenzar con esto recordando que el maestro nos dejó esa enseñanza, que es mejor servir que ser servido. Y el maestro dijo, mayor es el que sirve. Y Jesús, aunque era el Señor, aunque era Dios por nosotros, Rey de Reyes, Señor de Señores, tomó la posición de servidor aquí en esta tierra. El maestro fue un servidor. ¿Por qué era un servidor? Bueno, porque él vino a servir a las multitudes que estaban sedientas. Y donde había una necesidad del maestro, allá el maestro iba a ir. Ese recorrer por toda Galilea, todo ese recorrer en Judea, por Samaria, el ir, el sanar a los enfermos, el orar toda la noche, el ayunar y todo lo que requería su ministerio, todo eso es servicio para el Señor. Por eso es que la palabra servir y la palabra ministrar es la misma. Ministrar significa servir. Ministerio significa servicio. Ministrar significa servir. Entonces el maestro tomó esa posición de servidor, al punto que para enseñarles a sus discípulos, con su propio ejemplo, aún en la última cena, le quitó los zapatos, le empezó a lavar los pies, a enjugárselos o a limpiárselos con la toalla, y les dijo, si yo, que soy el maestro, he hecho así con ustedes, ustedes también deben hacerlo los unos a los otros. ¿Por qué? Bueno, porque en aquellos entonces la gente caminaba sandalias, polvo. Cuando la gente llegaba a los hogares, entonces los dueños de las casas, imagino yo que así podían tenían servidores, tenían siervos, y cuando llegaba alguien a visitar, esa persona tenía agua en la entrada, sentaba a los visitantes, le lavaba los pies, el servidor le lavaba los pies y ahí la persona entraba. Ese es el trasfondo histórico de lo que el maestro hizo con los discípulos. Es decir, que el maestro con sus discípulos tomó la posición de siervo, de servidor, y le lavó los pies como si él fuese uno de los servidores que estaba a la entrada de una casa. Ese es el nivel de enseñanza con su ejemplo que el maestro le dio a sus apóstoles. Decimos gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Verdad? Servidor. Cuando nosotros vemos en la palabra que, por ejemplo, Josué era servidor de Moisés, esa palabra allí, servidor, es la misma palabra diácono, de diaconía, es la misma palabra. Dándonos a entender, amados, que un diácono, o la palabra diaconía, la palabra griega diaconía significa servicio o servir. Y todo el que es llamado en Dios, a nivel general, somos llamados a servir. Y los que son diáconos o diaconisas o tienen este llamado o esta encomienda, tienen de una forma muy especial este
sentido de servir. Decimos gloria al Señor, ¿verdad? Vamos a leer acá la guía. Presta atención a lo que nos dice por acá. Ministerio del diaconado. Concepto y etimología. Es un siervo investido por el poder del Espíritu Santo para ministrar, entre paréntesis lo colocaron servir, a los santos en las congregaciones. Es decir, que los diáconos y las diaconisas son personas que son investidas por el poder del Espíritu Santo para servir a los santos en las congregaciones. ¿Quiénes son los santos en las congregaciones? El pueblo. Todos los hermanos son los santos del Señor. Y los diáconos son llamados a servir a ese pueblo que viene allí. ¿Cómo es esto? Bueno, que cuando los hermanos vengan el miércoles al culto de oración y ellos se vayan a sentar en la banca, resulta que ya los aires están prendidos con tiempo, el ambiente está frío, vienen acalorados, por aquí se refrescan un poquito. ¿Por qué? Porque ya los diáconos con su espíritu de servicio vinieron temprano, hermano José, y prendieron los aires. Eso se llama servir a los santos. Cuando los hermanos vienen, el grupo, la congregación, el pueblo viene y se sentó allí en la banca y no se ensució con el polvo, eso es porque los diáconos sirvieron. O sea, es un servicio que ellos hacen a los santos. Amén. Cuando uno viene, qué sabroso, qué fragancia, ¿verdad? Últimamente uno viene a la iglesia y uno entra y Dios mío, que huele rico, huele a gloria. Ese es un servicio que se hace para los santos, para el pueblo del Señor, que es la iglesia, la novia del Cordero. Entonces, cuando una hermana va al baño y ese baño está oloroso, está limpio, y se sienta allí con toda la comodidad del mundo, y no está amarilla, ve, y eso es servir a los santos. Comentaba cuando tuvimos este seminario, el pastor Víctor Silva, creo que fue, comentaba que en la iglesia que él pastorea, creo que fue así, hay una hermana que era la mejor lavando los baños. Sí, la mejor. Porque esa hermana se abocaba a lavar esos baños, que eso quedaba que provocaba. No es que los demás lo hacían mal, lo hacían bien, pero ella lo hacía de una forma especial que resaltaba por encima de los demás cuando limpiaban el baño. Sí, una cosa impresionante. Y bueno, y la hermana se quedó con eso, porque gracias para lavar los baños de allá, nadie mejor que ella, pues. Gloria al Señor. Pero los hermanos cuando van al baño se quedan impresionados y qué sabroso. Entonces cuando me dice acá que son investidos por el poder del Espíritu Santo para ministrar o para servir a los santos en las congregaciones, se refiere a todo eso. Dice, el servicio, 2 puntos, es la evidencia natural en una persona. O sea, el don del servicio es la evidencia natural en una persona que lo promociona para el ministerio del diaconado. ¿Cómo sabe uno que una persona tiene características para el ministerio del diaconado? Porque bueno, porque se le ve en él el don natural, innato de servir, las ganas de servir, de que tú le mandes y va, de que necesitas esto y lo hace, y está pendiente siempre de lo que hace falta, y siempre está presto y dispuesto para lo que se necesite. Entonces esas características promocionan a esa persona para el diaconado. Dice acá, todos estamos llamados a servir, pero en el caso del diaconado es un requisito fundamental. Es decir, que en el caso del diaconado el don de servicio es un requisito fundamental, porque es precisamente eso a lo que uno va a hacer. Aquí hay ciertas diferencias, ¿verdad? Diferencias entre el ministerio del diaconado y el departamento de servidores o protocolo. Porque en las congregaciones cuando son grandes se utilizan dos, se utiliza el diaconado y se utiliza el protocolo.
Entonces, ¿cuál es la diferencia entre uno y el otro? ¿Quién pudiese decirlo? ¿Cuál es la diferencia entre el diaconado y el equipo de protocolo? De hecho, después de la institución ministerial de los apóstoles, lo siguiente que se menciona es el diaconado. Eso es muy correcto lo que mis hermanos aportan. Bueno, oiga esto. La primera consideración que se debe hacer es que el servicio del diaconado es de manera permanente en la iglesia. Además que se ejerce dentro y fuera de las instalaciones del templo. Aquí, tú dices el diaconado, hay una campaña, ahí están los diáconos. En cambio, la labor de los servidores o protocolo es en la mayoría de los casos ocasional, a pesar de que el trabajo se asemeja. Esa es la diferencia. Por ejemplo, una actividad grande, necesitamos más personas que nos ayuden, se activan personas, se habilitan personas para que sean del protocolo y puedan ayudar. Y cuando ya termina la actividad, los hermanos se reincorporan a sus funciones. Pero en el caso del diaconado es permanente. Es decir, siempre van a ser diáconos o diaconisas. Amén. Protocolo dice acá, buenas relaciones públicas y humanas. Ser puntual, vestir adecuadamente según la ocasión, normas de cortesía, respeto y cordialidad cultural. Son cosas que debe tener la persona que trabaja en el protocolo. Dice acá, en el cristianismo evangélico, los diáconos son elegidos por la iglesia por su fe y cualidades morales. Ayudan a los pastores en las actividades de la iglesia. Mi pastor, el que era mi pastor, siempre nos decía, los diáconos son auxiliares del pastor. Y así se reconocen a los diáconos en todas las iglesias como auxiliares del pastor, oficiales de la iglesia. Por su fe y cualidades morales, ayudan a los pastores en las actividades de la iglesia, no solo en el área del servicio, sino también en la supervisión de trabajos, de mantenimiento, de gestión financiera y responsabilidad de acciones humanas. Y aquí algo muy importante, dice acá, ¿verdad? Ayudan a los pastores en las actividades de la iglesia. ¿Por qué? Bueno, porque son precisamente eso, son auxiliares, son ayudantes, son servidores, son colaboradores, son oficiales de la iglesia. Y el trabajo del diaconado, como todo trabajo en el Señor, se hace como para Dios, ¿verdad? Uno lo hace como para Dios, como todo uno lo hace como para Dios. Yo estoy aquí, ¿por qué? Porque lo hago como para Dios. Y todo se hace como para el Señor, ¿verdad? Pero, dice acá lo siguiente: ayudan a los pastores en las actividades de la iglesia. Es decir, lo siguiente: es cierto que nosotros trabajamos como para Dios, pero no es totalmente correcto o cierto pretender servir a Dios y no servir al hombre de Dios. Nunca eso va a funcionar. ¿Por qué? Porque si yo sirvo a Dios y Dios estableció un hombre, yo debo servir a ese varón. O sea, no concuerda del todo que diga que voy a servir a Dios y tarde o temprano voy a tener que servir al hombre de Dios. Eso va. ¿Por qué cree usted que Josué era servidor de Moisés? ¿Y qué hacía Josué? Servía a Moisés. ¿Qué hacía Eliseo? Servía a Elías. Era su servidor, así como era Giesi. ¿Qué hacía Timoteo? Servía a Pablo. Incluso Pablo le dice en una de las cartas: envíame a Juan Marcos porque me es útil en la obra. Entonces, y esto tenemos que entenderlo, nunca va a concordar que ustedes sirvan a Dios y no pretendan servirle a mí como pastor. Aquí y en cualquier iglesia. Porque si sirven a Dios pero no sirven al pastor, o sea, en el sentido de servirle lo que necesita, lo que requiere, lo que se tiene que hacer, no se está cumpliendo a cabalidad. Diga gloria al Señor. Entonces dice, ayudan a los pastores en las actividades de la iglesia. No solo en el servicio, sino en todo lo que requiere.
Los diáconos y diaconisas ejemplifican el discipulado cristiano, siendo el puente entre la iglesia y la sociedad. En las congregaciones los diáconos, aquí para explicar esto, ¿por qué dice acá que los diáconos son el puente entre la iglesia y la sociedad? ¿Por qué? Porque en las iglesias siempre van a hacer actividades sociales. ¿Ves? Por ejemplo, un arepaso, una jornada médica o X cosa que la iglesia haga de ámbito social para bendecir a la comunidad. Y los que deben estar allí en ese servicio son el diaconado, los que normalmente habilitan para eso. Hermano, vamos a una repartidera de juguetes, los que están allí son los diáconos. Vamos a hacer un arepaso, los que deben estar ahí son los diáconos, son el puente de la sociedad y la iglesia. En las congregaciones los diáconos pueden enseñar, pueden predicar, pueden oficiar algunas ceremonias, ofrecen cuidado pastoral también y apoyan en la administración de los sacramentos de la iglesia, como la cena, los bautismos. Ahí se necesita la presencia de los diáconos cuando hay ministraciones, etcétera, etcétera. Existen diáconos y diaconisas. Diga gloria a Dios. ¿Sabían ustedes que existen diaconisas? Porque como vemos que en Hechos 6, cuando se conforma el diaconado, y como hay puros varones, entonces se puede pensar, no, los diáconos solamente hombres. No, hay diaconisas en la Biblia también. Romanos capítulo 16. Al principio eran puros diáconos, pero eso no impidió que hubiesen diaconisas. Al principio eran ministerios varones, pastores, evangelistas, predicadores, pero eso no impidió con el tiempo que hubiesen. Por acá tenemos Romanos 16, verso 1, dice: os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Se menciona allí una diaconisa. Estamos hablando de aquellos tiempos bíblicos, mucho más ahora. Amén. Bueno, en Hechos 6 nos habla de el origen. Amén. ¿Estamos ubicados? Hechos capítulo 6 dice la palabra: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. Es decir, estamos en la iglesia primitiva, la iglesia está comenzando, habían 120, pero Pedro lanzó un mensaje extraordinario y se convirtieron 3.000. Gloria a Dios. Entonces ya la iglesia era de más de 3.000 personas, y cada día dice la Biblia que Dios añadía los que habían de ser salvos. Pedro lanza su segundo mensaje, se convierten 5.000 más, es decir, que la iglesia iba creciendo. La iglesia estaba naciendo, no solamente era una iglesia naciendo, era la iglesia del Señor naciendo, tomando forma. Y la iglesia entra en un crecimiento, y por supuesto, toda organización donde no hay un orden tiende al desorden. Entonces crecía la iglesia, muchos comenzaron a aportar económicamente, crearon un comedor para atender a las viudas, a los más necesitados, para que pudiesen comer. Pero como crecía el número de personas, crecía también la murmuración. ¿Qué estaba pasando? Bueno, dice aquí, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de los griegos eran desatendidas en la distribución diaria. ¿Quiénes eran los griegos? Los griegos eran judíos de habla griega, que habían crecido en el extranjero, hablaban griego y se les conocía como judíos griegos. Y estaban también los judíos hebreos nacidos allí
que hablaban hebreo, hablaban arameo y eran 100% de Israel. Cuando ellos llegan a la iglesia del Señor, entonces dentro de la iglesia de los nuevos convertidos hay judíos de habla griega y hay judíos de habla hebrea. Y por los problemas que ya todos conocemos, resulta que cuando iban a hacer la distribución de las comidas, como que le servían primero a las viudas de los judíos hebreos y a las viudas de los judíos griegos, entonces le servían de segundo o de último. O le servían más, o sea, había injusticia a la hora de servir. Por eso dice la Biblia que con liberalidad. Y eso creó murmuración. Claro, ¿a quién le va a gustar que siempre le sirvan de último y a otro por preferencia le sirvan de primero? O que a uno le sirvan más y a otro le sirvan menos. Si la gente que estaba dando los riesgos para comprar todo eso, estaban todos juntos. Por eso es que algunos vendían propiedades, vendían casas, lo que tuviesen para repartir. Entonces eso creó una murmuración, es decir, había un problema en la iglesia creciente. Los diáconos surgen como necesidad a un problema de la iglesia. Había un problema. ¿Cuál era el problema? Bueno, que había mucha gente para atender, estamos atendiendo a la mesa y tenían que estar los apóstoles juzgando aquí, viendo a quién se le reparte primero, viendo a quién se le reparte de segundo, resolviendo los problemas que no es que no podían resolverlo, ellos podían resolverlo, pero no estaba dentro de las prioridades de ellos como apóstoles del Señor. ¿Por qué? Porque el mismo Pedro le dice, no es justo que nosotros descuidemos la oración y la palabra para atender a las mesas, porque ellos tenían un gran compromiso. ¿Cuál era el gran compromiso? Ellos tenían que orar, porque era una iglesia naciente, pequeña, débil, por decirlo de ese modo, enfrentando a unos colosos de fariseos, de saduceos, de escribas, de romanos y una cantidad de enemigos, que si por ello hubiese sido, ellos destruyen la iglesia. Eso requería oración. Entonces no era justo que Pedro y los apóstoles entonces dejaran la oración por dedicarse a servir a las mesas cuando había cosas más importantes. Y la palabra, porque estamos hablando del nuevo pacto, estamos hablando de Jesucristo no reconocido por los judíos como Mesías, y ellos tenían la responsabilidad de extender el evangelio, de ser testigos de Jesucristo y extender el evangelio por todas partes. Y ellos tenían que comprobar que Jesús era el Mesías por las Escrituras. Ellos tenían un compromiso, ¿verdad? Entonces de prepararse, de conocer las profecías y entrar a la sinagoga y demostrar. Era un compromiso muy grande, entonces dejar eso por atender a las mesas no era justo. Pero lo cierto es que el diaconado nace en la iglesia primitiva motivado a una necesidad. ¿Cuál es la necesidad? La necesidad de poner orden, de servir y de atender. Y así como ha surgido necesidades aquí y en todos lados. ¿Ves? A veces aquí nos hemos visto con la necesidad de que no hay quien limpie, no había, ahora estamos más activados allí. ¿Verdad? De que no hay quien en el agua, los hermanos sedientos vienen cansados con ese calor, y cuando van, ¡epa, no hay agua! Son necesidades que surgen, y que son buenas que surgen, porque se les consigue solución. Las necesidades van a surgir, los problemas van a surgir, lo único que necesitan ser solucionados. Y la solución de los apóstoles fue precisamente esta. Bueno, vamos a conformar un equipo de diaconado. No podemos quedarnos con los problemas, hay que buscarle solución. Claro, pues ¿de qué nos sirve? Ay, mira, tenemos tal problema, como siempre digo, este bombillo, ese bombillo, no, claro, el problema está y todos lo vemos y todos sabemos, pero lo que más interesa es la solución que le busquemos a eso. Entonces, había un problema y una necesidad del diaconado. Había murmuración, había descontento. Dice, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones y da 3 características. Dice, de buen testimonio, a 7 varones que tengan buen testimonio, llenos del Espíritu Santo
Dígame, lleno del Espíritu Santo. Y de sabiduría. Tenías que tener buen testimonio, tenías que estar lleno del Espíritu Santo y sabiduría a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Ellos estaban siendo ordenados prácticamente, estaban siendo apartados para esa función. Y crecía la palabra del Señor y el número de discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén y también muchos sacerdotes obedecían la fe. Este es el origen del diaconado. Diga gloria al Señor. Dice por acá el problema. Comenzó una murmuración ya que habían crecido el número de discípulos. Muchas viudas eran desatendidas en la distribución diaria. Esto generó una reunión de los apóstoles con carácter de urgencia para discutir un tema y buscar la solución. ¿Cuál fue la propuesta? Primeros requisitos para comenzar la búsqueda y clasificación. Dice, número 1, buen testimonio. Entre paréntesis dice acá, buen testimonio, tener carácter. Bueno, tener carácter, conducta y actitud que corresponde con lo que somos en Cristo. Eso es tener buen testimonio, ¿verdad? Llenos del Espíritu Santo, manifestación del fruto del Espíritu Santo, según Gálatas 5:22. Cuando somos llenos del Espíritu Santo se manifiesta el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Aleluya. Y llenos de sabiduría, es decir, ser prudente, ser sensato, ser empático, regulación emocional. Mire esta frase muy bonita, regulación emocional. Es decir, que dentro de lo que es tener sabiduría, ¿verdad? Hay que ser prudente. Hay cosas que de repente alguien va a comentar, va a hacer, va a decir, y uno tiene que tener la prudencia de no hablar, de no regar, de no correr. A veces hay reuniones donde los diáconos deben estar porque van a servir. Y hay cosas que se van a hablar en esa reunión que deben morir allí. ¿Ve? Eso es lo que se llama ser prudente. O alguien de repente va a confesarle algo, una caída, una falta, algo que vio, algo que está pasando, que está experimentando, porque esto es también trabajo del diaconado. La visita de los enfermos, eso le corresponde al diaconado también. El aconsejar, eso es trabajo del diaconado también. Diga gloria al Señor. Entonces, y hay que tener la prudencia. Cosas que van a pasar dentro de la congregación. Como les digo, todas las congregaciones son perfectas menos esta. Eso tienen que tenerlo claro. Todas son perfectas menos Santa Rosa. ¿Ven? Entonces aquí van a pasar cosas que deben quedarse dentro de la congregación. Porque es imposible que donde hay una comunidad de personas no pasen. Si pasó en la iglesia primitiva, joven, si pasó allí, no va a pasar aquí. Uno no se compara con Pedro, con esos apóstoles. ¿Ven? Entonces, es imposible que no sucedan inconvenientes, roces, dificultades, pero se soluciona y eso debe quedar aquí. Y los diáconos juegan un papel muy importante para que estas cosas no salgan afuera y afecten la imagen de la congregación. Porque los que están afuera no van a entender o van a pasar o a digerir las cosas como uno. Uno ya está en el Señor, está diestro, aprende, el Señor nos ayuda, y pasa una cosa y uno como no pasa el trago amargo y sigue, pero el que está afuera no lo va a pasar como uno. Y mucho menos porque hay enemigos de la obra. Afuera hay gente que son enemigos de la obra. Hay gente que no son cristianos, pero hay gente que son enemigos de la obra. Y que si fuese por ellos, esta obra no estuviese aquí. Claro, porque están muy metidos en las tinieblas y el diablo los usa. Claro, uno no los va a atacar a ellos, sino que son cosas espirituales. Pero que yo te